arreglamos. Bueno, vamos con la teoría entonces. ¿A dónde se van, chicas? Una salta para ver Okay. el último que me falta de acá. Les falta. No, le faltan otros muchos igual. Sí, claro, pero en Pero es lindo. actividades más importantes. Sí, los más importantes. Sí. Si no podemos hacer todo, es muy grande. Es muy grande Argentina, sí. Sí, comparada con Europa, viste que es Sí, muy claro, grande. Francia es más pequeño. Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda de toda esta parte? Bueno, llegamos acá, ¿no? Entonces, recuerden que lo que dijimos, de lo que les dije, como terminamos la última clase, es que hay todo un proceso hasta que llega al consumo de esa fruta, todo un pasaje, ¿sí? Que es importantísimo para determinar la calidad de esa fruta o esa hortaliza, ¿sí? Recuerden que teníamos, ¿se acuerdan las frutas climatéricas y no climatéricas? ¿Sí? Bueno, eso va a ser determinante, además de todo lo que vamos a ver, en cómo llega la fruta y la verdura al consumo. Entonces, desde el momento en que se recolecta hasta el consumo, se produce una serie de procesos degradativos, ¿sí? Reacciones químicas, reacciones enzimáticas, intervención de microorganismos, porque piensen que una fruta no es estéril, ¿sí? Para colmo tiene un montón de azúcares, que llevan a que el producto en el consumo sea diferente justamente al que es de la recolección, ¿sí? Lo mismo que vimos en las carnes. En realidad no consumimos un músculo, ¿sí? Recuerden, consumimos el resultado de una maduración y de una serie de reacciones químicas que hacen que el músculo se transforme en carne. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? No es el mismo producto a menos que yo lo recolecte en el árbol y me lo coma, ¿sí? Todo eso va a afectar en la calidad del producto, va a afectar la parte sensorial, ¿sí? Apariencia, color, aroma, textura, sabor. Eso quizás es lo que más fácilmente pueden ver ustedes como consumidores. Va a afectar la parte nutricional, o sea, la cantidad de vitaminas, por ejemplo, que contenga, el tipo de hidratos de carbono que contenga. No es lo mismo una fruta más madura que una fruta más verde, ¿sí? Además del contenido de hidratos de carbono, va a cambiar ese contenido, la variación de ese contenido no solo va a cambiar la parte nutricional, sino también la parte sensorial. Va a afectar la parte comercial. ¿Por qué? Porque va a cambiar la vida útil. Por ejemplo, no es lo mismo la vida útil de una banana que de una palta, o, ¿sí? Por todas estas reacciones que van a ocurrir, que pueden ocurrir en ese proceso. Y la parte higiénica, que está relacionada con los microorganismos. Entonces, ¿qué ocurre cuando una fruta es cosechada? Al hacerse la separación de la fruta de la planta, es como cuando muere, es una parte de una planta que está siendo extraída de esa planta, entonces ya no reciben ni más agua ni nutrientes, ¿sí? Ya no ocurre la fotosíntesis, lo que sí continúa es la respiración de los tejidos y se va a producir algunas reacciones, que algunas continúan y otras nuevas, ¿sí? Va, por ejemplo, que son las reacciones enzimáticas en general y la síntesis de pigmentos o enzimas. En cuanto a la respiración, es muy importante en la conservación de frutas, ¿sí? Y legumbres en estado fresco. Por eso muchas de estas se hace refrigeración para prolongar justamente la vida útil de ese producto. ¿Qué va a ocurrir cuando se produce la respiración?
La respiración no solo está relacionada con el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Sino que al producirse la respiración se produce también la degradación de hidratos de carbono, produciendo agua y calor, ¿sí? Entonces, cuando la tasa respiratoria es muy alta, se produce mucha pérdida de agua y de calor, lo que hace que aumente la temperatura del producto, se pierda agua y esto aumente la velocidad de deterioro. Además, si esa agua y ese calor se acumulan en la superficie, esto va a promover, además, la proliferación de microorganismos que pueden estar en la superficie y en la cáscara, ¿sí? Entonces, esto va a generar, por ejemplo, vieron que pasa mucho con las frutas, que se empieza a generar moho en la superficie, porque justamente está produciéndose la respiración y generando calor y generando humedad que hace que se propicie la proliferación de los microorganismos. En cuanto a las etapas de la maduración de una fruta, ustedes primero tienen de la maduración y la generación, ¿no? Primero, a partir de la flor se genera un fruto, ¿sí? Se produce la división celular para ir generando ese fruto. Luego se produce el aumento de volumen celular cuando crece esa fruta. Luego se produce la maduración y termina con la senescencia y muerte de ese fruto. Esto, la parte esta de maduración, fíjense que implica muchos cambios, ¿sí? Aunque nosotros solamente vemos los cambios físicos, como son color, textura, tamaño, también influye en cambios bioquímicos, como los grados Brix, ¿sí? El aroma, contenido nutricional, reducción de inhibidores de la maduración, ¿sí? Y también fisiológicos, como esto que hablábamos del aumento respiratorio, la síntesis y liberación de etileno. El etileno van a ver que tiene un papel muy importante en todos estos procesos de maduración en los frutos. Entonces, se dan todos estos procesos, estos cambios, lo que produce la formación realmente de un fruto para el consumo humano. Entonces recuerden que hablamos al principio de la maduración fisiológica, ¿sí? Y la maduración comercial, esto que figuraba en el código. La maduración, tenemos la maduración fisiológica, la comercial, y hay otra que es la organoléptica o de consumo. ¿Qué significan estos conceptos? La maduración fisiológica es cuando el fruto ya está completo, ¿sí? Pero no necesariamente está listo para el consumo. Pero cuenta con todos los elementos para poder llegar a madurar. Entonces, si llegó el fruto a la maduración fisiológica, puede madurar fuera de la planta, ¿sí? Si el fruto no maduró, no llegó a la maduración fisiológica, nosotros lo sacamos de la planta y nunca va a madurar. A veces puede ser que haya algún cambio de color, pero no va a madurar. Por ejemplo, pasa esto mucho con los limones, ¿sí? Si el limón no se saca amarillo de la planta, queda verde, puede cambiar un poquito el color, pero no va a madurar nunca porque tiene que llegar a la maduración fisiológica para poder ser extraído, ¿sí? Después está la maduración organoléptica o de consumo, que eso es cuando el fruto adquirió todos los componentes necesarios para que sea apetecible sensorialmente para el consumidor, ¿sí? Entonces, ahí hay transformación del tejido, ¿sí? A veces no es solamente lo que les decía, la parte visual, ¿sí? La parte olfativa o gustativa, sino también hay todos procesos dentro del fruto. Y en realidad esta comienza cuando termina la maduración fisiológica. Si se produce en demasía, va a terminar lo que veíamos en la fórmula anterior con la senescencia, ¿sí? Entonces, conocer esto es muy importante porque nos va a permitir saber en dónde está ese fruto.
¿sí? Si la senescencia es muy rápida, ¿qué nos va a pasar? Vamos a perder, no vamos a poder venderlo directamente. Y después está la maduración comercial o de cosecha, que está entre estas dos, entre la maduración fisiológica y la de consumo, que nos indica cuál es la madurez adecuada para que pueda ser separado de la planta, ¿sí? Y después pueda ser consumido. Vieron que a veces pasa acá que se compra fruta que no tiene, si fue al frigorífico, si no se hizo adecuadamente todos los procesos para que podamos tener un fruto en estos estadios para el consumo, queda o en este y no tiene gusto, ¿sí? O está muy duro, o está muy demasiado blando, pasa para los dos lados, ¿sí? Entonces, la velocidad con la que ocurra esto y los tiempos que tenemos para que, o los tiempos o cuáles son los procesos que podemos hacer para detenerlo o acelerarlo, va a determinar también la calidad del producto, no solamente que lo podamos o no podamos venderlo, ¿sí? Entonces, recuerden que si extraemos un fruto en esta zona, ¿sí? Que recién terminó la expansión celular, o sea, la división celular, y no llegó a esta parte, no va a poder madurar y vamos a tener un producto para el que no va a ser adecuado para el consumo. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la calidad de las frutas y las hortalizas y las verduras en general? Tenemos factores pre-cosecha, ¿sí? Que son los factores genéticos y el climático del cultivo, ¿sí? De toda la parte de cultivo. Tenemos una parte de recolección, que justamente es en qué estado de madurez yo cosecho ese fruto. Y después una serie de procesos post cosecha, que son la conservación, el tratamiento tecnológico y posteriormente, si se hace o no, la transformación culinaria. Si la conservación la conservación post cosecha es inadecuada, podemos haber hecho todo esto perfecto, ser la mejor planta del mundo, pero no vamos a obtener un fruto adecuado, ¿sí? Lo mismo con los tratamientos tecnológicos. Entonces, ¿cuáles son los factores pre-cosecha que afectan? ¿A qué afectan? Van a afectar la textura, ¿sí? Todo esto va a estar relacionado con la temperatura, con la presencia o no de sol, la concentración de nitrógeno, potasio y calcio y fósforo en la tierra, ¿sí? La tierra también va a ser determinante en el tipo de fruta o hortaliza que se obtenga. Va a poderse ocurrir alteraciones de la apariencia, ¿sí? Esto justamente por las temperaturas y la presencia de sol, tanto altas como bajas, o daños cuando hay heladas, ¿sí? O bueno, depende de la zona del clima, ¿no? Pero muchas veces puede haber daño también por frío, ¿sí? No solo por calor. Después, las alteraciones del sabor y aroma por ejemplo, fertilizantes, agua, la presencia o no de agua, las características del tiempo que está expuesto a la luz, la producción de sustancias volátiles, que son las que me van a dar justamente el aroma, ¿sí? Y además está toda la parte patológicas que pueden ocurrir dentro de la planta, como algún desorden nutricional, ¿sí? Todo esto también afectado por la temperatura y la luz. Por eso, para salvar un montón de estas cuestiones, ¿qué es lo que se hace muchas veces y cada vez se ve más en el campo, por lo menos acá en la zona fruto-hortícola de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué se ve cuando se va por las rutas? A ver, chicas, si lo vieron, se ve mucho, más que antes, además. En Francia se debe usar también. A ver, piensen qué se puede hacer para salvar un poco todo esto, controlarlo un poco más, porque temperatura, sol, eh, a veces no lo controlamos porque es cuestión de clima. ¿Cómo podemos controlarlo desde el punto de vista humano? Con las humedades en las
transportes. O cuando es en venta, las frutas son con una humedad y un poco de agua para que estén más frescos. Bien, eso es cuando ya es post cosecha, ¿sí? Sí. Toda la parte que hablamos de esta parte, conservación post cosecha y Ah, tratamientos sí, tecnológicos. Ahora estamos en esta parte, ¿sí? La sí. parte pre cosecha. Mm, Es lo mismo, para que lo piensen, a ver si se les ocurre, tener una planta dentro de la casa o afuera. ¿Hay un invernadero? Exacto. Lo que se hace es utilizar invernaderos, ¿sí? Ah, sí. Para controlar más, vieron que en el invernadero pueden levantar o bajar para que entre más aire, menos aire, agua, controlan el riego, ¿sí? Entonces, el invernadero se hizo para, de alguna forma, poder controlar toda esta parte de pre-cosecha, ¿sí? Eh, Y además de esto del invernadero, en general se elige el tipo de suelo, el abono y el riego adecuado para esa plantación. Vieron que hay expertos en determinada planta o hay plantas que funcionan muy bien en un lugar, no tan bien en otro. Todo esto se puede subsanar en los invernaderos, ¿sí? Y también, bueno, conociendo el clima y la cantidad de horas de sol, uno puede armar, diagramar dónde se cultiva para que sea lo más apropiado para esa especie, ¿no? Bien, después otro de los factores del que hablamos es los factores que afectan la calidad del fruto en el momento de la recolección. Recuerden, es imprescindible la elección adecuada del estado de madurez. Por eso, en general, las cosechas se hacen, vieron que hay momentos en que se hace la cosecha y no se puede elegir. Decir, bueno, mañana lo cosecho o lo cosecho ayer porque mañana no, tengo que irme de viaje. No, ¿sí? Hay que evitar los daños durante la recolección, porque toda fruta que ya esté dañada va a ser más fácilmente, se va a deteriorar mucho más rápidamente, porque para algo tiene justamente la cáscara, ¿sí? Eh, o vieron los golpes en una manzana, enseguida tenemos la evidencia de ese golpe. Después, toda la parte que se usa para recolectar tiene que estar limpia, ¿sí? Hay que evitar que una vez que se hizo esa cosecha, donde se pongan las cajas o los cajones, queden expuestos al sol o a alta temperatura, porque quizá la extraímos, se hizo la recolección perfecta, pero quedó la caja esa ahí un día al sol, entonces se deterioró antes de tiempo. Eh, Hay que eliminar lo que no es comercializable, y lo ideal es transportar evitando golpes, ¿sí? Calor y luz excesivos. El estado de madurez, para conocer el estado o establecer el estado de madurez en el punto de recolección, el estado de madurez óptimo para el punto de recolección, en esto hay muchísimos estudios, pero y hay análisis de qué es lo que le va pasando a cada uno de por ejemplo, en este caso tenemos tomate, cuando está verde, cuando está en un estadio intermedio y cuando realmente ya está maduro. Y hay estudio del contenido de los fitoquímicos dentro de esa fruta, este ejemplo, por ejemplo, el tomate. Y fíjense cómo va variando cuando va pasando de los distintos estados de madurez el contenido, por ejemplo, de los licopenos, los betacarotenos, ¿sí? Que van aumentando. Espérenme un segundito.
Entonces, ¿se ve ya? Sí. ¿Sí? Va a haber cambios, entonces, por ejemplo, las sustancias que dan el color, ¿sí? Fíjense que pasa de, por ejemplo, el beta-caroteno de 300, 400 más o menos, a más del doble. Pero también hay cambios en el contenido de ácidos, ¿sí? Fíjense cómo en este caso baja el contenido de los ácidos y ahí baja también de las quercetinas, ¿sí? Que también todo esto influye en la textura. Entonces, fíjense, cambia no solamente el color con los colorantes, sino también la acidez y también la textura. ¿Está claro esto? ¿Sí? Después, bueno, lo que decía Camil, la conservación post cosecha en refrigeración o atmósferas controladas va a permitir que esa fruta y hortaliza esté en condiciones por más tiempo. Y otra de las cuestiones que afectan la composición de esa fruta y de esa hortaliza va a ser todos los tratamientos tecnológicos que se le hagan, como por ejemplo obtener conservas o mermeladas, ¿sí? O los congelados mismos. Vieron que a veces dicen, bueno, no, el congelado no le hace nada, pero todo proceso tecnológico que nosotros hagamos a ese producto va a estar afectando la calidad, ¿sí? Y la parte, como dijimos al principio, nutricional también. En este caso les muestro, por ejemplo, los cambios en los betacarotenos por hacer un almíbar, ¿sí? Una cosa es madura y fresca y otra cosa es hacer en rodajas en almíbar, mermelada o jugo. Fíjense cómo cambia el contenido, por ejemplo, de betacarotenos, ¿sí? Y de licopeno. Fíjense que el hacer un jugo es el que menos afecta porque es el proceso tecnológico que menos intervención tiene. Pero recuerden también que de esto de qué va a depender. Sí, nutricionalmente cuál es la composición. Además de, yo lo hice el jugo, es una intervención baja tecnológicamente, pero de qué va a depender la composición de ese jugo cuando yo lo tome. Claro, ¿sí? Porque recuerden que hay muchas vitaminas que se pierden por presencia de oxígeno y después pueden también empezar a ocurrir reacciones porque estaba todo, recuerden, no es lo mismo el fruto original en que está compartimentado y cada sustancia está en contacto con la sustancia que puede estar cuando se produce la maduración y todos estos procesos va a haber igual eh, interacción entre sustancias que antes no estaban, ¿no? Pero en el jugo está todo ahí junto, ¿sí? Entonces va a ser determinante también, esto es determinado en el momento en que se hizo el jugo, ¿sí? Bien. Y recuerden que todo lo que se le haga de forma culinaria, fritura, cocción en ollas de presión, en microondas, ¿sí? O al vapor, todo eso va también a afectar la composición. Por ejemplo, acá les muestro la diferencia en los flavonoides y los derivados cafeicos con sin cocción, hervido, ¿sí? Fíjense cómo esto baja a la mitad solo por hervir, eh, y este baja mucho más, al vapor y al microondas. Vieron que a veces parece como que el microondas no hace nada, pero también ocurren. Claro, viste que uno piensa eso, pero no, porque hay un montón de reacciones que, aunque el microondas lo que hace es excitar la parte de la vibración del agua, esto hace que también haya ruptura de estructuras y eso conduce a destrucción de algunas partes y además el aumento de la temperatura también induce destrucción de algunas partes, ¿sí? O eliminación de algunas o oxidación de otras. ¿Está?
Fíjense que en realidad el mejor es el de vapor. Además, el de el método de cocción al vapor, ¿qué va a evitar? En comparación con el hervido, y bueno, en el microondas no tanto, pero en comparación con el hervido. Exacto, ¿sí? Todos los compuestos hidrosolubles, cuando yo lo cocino, lo hiervo y no es al vapor, los voy a estar perdiendo en el agua. No todos, pero bueno, una proporción importante. Después vieron que vimos, entonces hasta ahí era la siembra, el cuidado, digamos, en el campo, el cuidado post cosecha, en la cosecha, ¿sí? Cuándo cosechar, y después están todos los procesos que ocurren post cosecha. Post cosecha va a ocurrir la respiración, recuerden que vimos, va a pasar de oxígeno a dióxido de carbono, la transpiración con esta pérdida de agua, el envejecimiento que se produce por la presencia del etileno y puede haber enfermedades o desórdenes en general, por ejemplo, si hay un golpe, ¿sí? Ahí involucra toda esa parte también, o presencia de microorganismos o presencia de algún patógeno o porque se contaminó por alguna cuestión, ¿sí? Porque a veces quizá en la planta no tiene nada de esto, pero sí ocurre después cuando por ejemplo, en la verdulería pasa un gato o pasa lo que sea y se contamina también, ¿sí? Entonces, en cuanto a la respiración, es un proceso que involucra a los hidratos de carbono, ¿sí? Los hidratos de carbono en presencia de oxígeno van a liberar dióxido de carbono y agua y, por supuesto, energía, ¿sí? Entonces, lo que les adelantaba en la primera filmina, no solo la respiración produce dióxido de carbono, sino también produce calor. Y eso es lo que se quiere evitar, cuando, por ejemplo, cuando refrigeramos las frutas. ¿Qué piensan? ¿Este proceso, si está refrigerado, va a ocurrir igual o no? No, no es igual, claro que no. ¿No va a ocurrir para nada? Sí, pero más lento. Exacto, ocurre, pero más lento, ¿sí? Vieron que si yo quiero madurar una fruta, no la pongo en la heladera porque no maduran más, pero las reacciones siguen ocurriendo, ¿sí? Porque justamente hacemos más lento esto y además hacemos más lenta también la incorporación de oxígeno, ¿sí? Bien, entonces, el problema, además de esta producción de dióxido de carbono, es la producción del calor. ¿Y de qué va a depender esto? ¿Por qué en algunos se produce más rápido o más lento? Eso va a estar relacionado con la tasa respiratoria. Y la tasa respiratoria entonces va a determinar qué producto va a estar determinado por la fruta o la especie que yo esté analizando, y eso va a terminar fijando la vida útil, ¿sí? Por eso hay frutos, como por ejemplo los frutos secos, que tienen una tasa respiratoria muy baja, por lo tanto, como es la vida útil, muy alta. ¿Está? En cambio, hay otros que tienen una vida útil media y hay otras, una vida útil media con una tasa respiratoria media y otros que tienen una respiración tan alta, ¿sí? Espárragos, por ejemplo, brócoli, que tiene una vida útil muy corta. Entonces, todo eso va a depender, va a estar determinado por esta velocidad en la que ocurre esa respiración. Después, también en realidad esto va a estar determinado, como dijimos, fíjense que acá les puse, esto es a 5 grados centígrados. Si la temperatura es mayor, entonces la tasa de respiración también va a ser mayor, por esto que decíamos de la refrigeración. Acá les puse tasa respiratoria de algunos otros. Fíjense la variedad que hay en la tasa respiratoria según el producto que sea. Y esto me determina la vida útil. Y también va a estar relacionado con el grado de desarrollo de ese fruto, ¿sí? Cuanto más activo es el crecimiento,
mayor es la tasa respiratoria. Entonces, en general, los órganos, se les dice órganos a la parte esta del fruto, más joven va a tener un crecimiento más activo, ¿sí? Que los órganos ya maduros fisiológicamente, porque en realidad deja de crecer para madurar, ¿sí? Para que ocurran otras reacciones. Entonces, eso también va a estar relacionado con la tasa de respiración que tenga ese fruto. Y todo esto, además, está influenciado por si es o no un fruto climatérico. Vieron lo que vimos en la clase pasada. Si es un fruto no climatérico, la tasa respiratoria va a ir disminuyendo con el crecimiento. Va a ir disminuyendo con el crecimiento, después la maduración y la senescencia ya no respira más, porque ya no tenemos el fruto, se produjo la senescencia total de ese fruto. Pero el problema está en los frutos climatéricos, en las cuales baja la tasa respiratoria con el crecimiento normalmente, y llega un momento en que en el proceso de la maduración aumenta esa tasa respiratoria para después, obviamente, bajar otra vez la parte de la senescencia, ¿no? Pero este aumento en la tasa respiratoria justo en la maduración puede producir que si no está en condiciones de almacenamiento adecuadas, pueda ocurrir un deterioro de ese producto más rápido de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque se va a producir dióxido de carbono, agua y calor, lo que va a aumentar la humedad en la superficie, va a aumentar el calor en la superficie y la generación, por lo tanto, la posible proliferación de microorganismos. ¿Sí? ¿Está entendido esto? Bien. Entonces, por eso es muy importante conocer qué frutos son climatéricos y cuáles no, porque va a determinar justamente esto que va a ocurrir o no en ese fruto cuando se produzca la maduración. Y el otro efecto muy importante es la producción de etileno. El etileno, vieron que es una molécula sencilla, pero es una hormona de la maduración. Y es una hormona muy importante en el proceso de maduración. Y esto va a estar relacionado también con que la vida útil de ese producto por la generación esta de todos los procesos involucrados en la maduración va a determinar de cuán rápido o no produzca etileno ese fruto. Entonces, además de esto que hablamos, de la tasa de respiración, ¿sí? Que me determinaba la vida útil de ese producto, la tasa de maduración va a estar relacionado con la producción de el etileno. Entonces, la vida útil del producto va a estar determinada por las dos, por la tasa de respiración y por la producción de etileno. La producción de etileno es muy baja en hortalizas de hojas y de raíz, es media en las bananas y tomate, y es muy baja en algunos otros productos como, bueno, esta no se consume mucho acá, pero esta es característica por tener una producción muy alta, ¿sí? Y esta producción de etileno, a veces hay sustancias, hay frutos que la producen y esa es eliminada por el fruto al exterior. Entonces, vieron que a veces dicen, bueno, guardar las paltas envueltas o guardarlas con alguna otra fruta para que maduren más rápido. Bueno, esto es porque la producción de ese etileno puede afectar a otro fruto también. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los productos sensibles al etileno. Hay sustancias como, por ejemplo, fíjense lo de hoja verde, sí, el kiwi, lechuga,
que está muy afectado por la presencia del etileno. Entonces, si nosotros conservamos mal esa acelga o todos estos que les nombro acá, la producción de etileno los va a afectar y va a hacer que el deterioro sea mucho más rápido que si no están en contacto con el etileno. Entonces, ¿qué hace lo que les decía? ¿Qué hace el etileno? Es acelerar la maduración, ¿sí? Pero también acelerar la senescencia, porque una vez que está maduro, si yo llego mucho más rápido a este punto de madurez, también después voy a llegar más rápido a este, sea climatérico o no, ¿sí? Aparte de todo esto del climatérico. Pero lo importante es que una vez que llegó a la maduración, después también llega más rápido a la senescencia. ¿Con qué está relacionado entonces la producción de etileno? Con la pérdida del color verde, ¿sí? Por la producción del etileno, el tomate, por ejemplo, verde pasa a tomate rojo. La aparición de textura, ¿sí? Cuando hay exceso, eso se transforma en efectos negativos, ¿sí? Porque puede haber, si hay exceso de etileno, va a haber zonas que están más blandas de lo que está el resto del fruto, y eso después lleva al deterioro de esa zona y puede generar un deterioro después generalizado. Y otro de los efectos negativos es la aparición de sabores y aromas raros que ocurre en general en estos productos cuando hay demasiado etileno. Y los efectos positivos son la maduración de forma artificial, pero esto ocurre en los frutos climatéricos, ¿sí? Por la presencia de etileno va a ocurrir maduración de frutos climatéricos. Puedo inducir la maduración de frutos climatéricos. Entonces, no ocurre con los no climatéricos. Entonces la cuestión es, si yo tengo estos frutos, sí van a poder ser madurados fuera de la planta por la presencia de etileno, mientras que estos no. Por eso es muy importante, ¿vieron lo que les decía del limón? El limón, si no se cosechó en la madurez adecuada, no hay forma después de producir la maduración porque justamente no está inducida su maduración por la presencia de etileno. En cambio, en estos sí. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, la presencia de etileno en una palta, vieron que la palta se va madurando con el tiempo por justamente este efecto. Acá me quedó algo. No. Entonces, vieron que vimos la parte de respiración. Acá les muestro cómo es la producción de etileno con el mismo proceso. Recuerden que la tasa respiratoria bajaba con el tiempo y cuando llegaba a la maduración en los climatéricos tenía el máximo y después venía la senescencia. Fíjense que con la producción de etileno es al revés. Primero no hay producción de etileno porque justamente está desarrollándose ese fruto, no tiene que madurar. Recuerden que el etileno es la hormona para madurar. Y después, durante la maduración es cuando se produce el máximo y después en la senescencia deja de producirse. Entonces, hay que tener en cuenta esto para, en el momento en que se coseche, para que se pueda lograr la madurez y principalmente es problemático en los no climatéricos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Otro de los procesos que dijimos es la transpiración, o sea, la pérdida, ¿sí?, de agua que está relacionada con la respiración. Recuerden que era la que producía dióxido de carbono, agua, y por el calor también. Entonces, este proceso, dijimos que uno de los factores era que podía acumularse agua en la superficie y lo de los microorganismos. Pero ¿qué más les parece en qué más va a afectar
en el fruto esto de la transpiración. La temperatura. La temperatura va a estar dada por la transpiración que produce energía, esta reacción de la respiración con los carbohidratos más oxígeno que da dióxido de carbono y agua y energía, entonces te va a cambiar la temperatura, sí, pero ¿qué más? La diferencia de humedad entre el fruto y la humedad exterior. Eso va a estar afectando también, perfecto, la velocidad en la que se produzca la pérdida de esa agua, va a estar relacionado con la diferencia en la presión de vapor entre afuera y adentro. ¿Pero qué va a hacer eso? Dentro del fruto. Va a perder peso, no necesariamente, lo frágil o no va a depender de la estructura, ¿se acuerdan lo que vimos en la primera clase de la pared celular? Cuán, ¿cómo es? Cuán estructural es la pared celular. ¿Se acuerdan que podía perder agua y seguir siendo, se acuerdan el ejemplo del nabo y la cebolla? Estructuralmente, ¿cuánto puede aguantar esa pared, ¿sí? De la célula? Pero sí, muy bien, vamos a tener pérdida de peso del producto, va a contener menos agua. ¿Hasta cuándo puede aguantar la estructura, esa firmeza? Va a depender justamente del fruto y cuánto se deshidrate, ¿sí? Pero en general lo primero que se ve es esa pérdida de peso por la pérdida de agua interna. Entonces, fíjense, ¿por qué, Melanie, lo que decías? ¿Por qué hay una disminución de la vida comercial? Porque justamente es como que estamos forzando a la célula que mantenga esta estructura, ¿sí? Sin la presencia de agua dentro de la célula. ¿Está claro? Bien. Y recuerden que siempre, vieron que la fruta, no solo por esta vitamina, pero es muy importante el consumo de frutas y verduras por la vitamina C. Bueno, la transpiración también va a generar pérdidas de esta vitamina, además de lo fácil que se pierde, ¿no? Por oxidación. Bien, entonces, se va a producir según el tipo de estructura que tengamos, la pérdida de turgencia y la pérdida de peso, por lo que, bueno, estábamos hablando de la estructura de esa célula. Y la pérdida de peso en el mercado, porque en general, bueno, menos la célula, se venden por atado, pero en general las frutas se venden por peso, ¿sí? Entonces, si perdió mucha agua por transpiración, vamos a tener pérdidas también en la parte comercial. En cuanto al contenido de hidratos de carbono, ¿se acuerdan que les dije va a haber una modificación, ¿sí? De la textura, ¿sí? Y el sabor en boca por la modificación de estos, el cambio en los hidratos de carbono. Entonces recuerden que el almidón, principalmente las sacarosas, todos son convertidos en azúcares más sencillos, lo que da un sabor más que en general en las frutas, más dulce, ¿sí? Recuerden esto de los diabéticos, que convenía que consuman, ¿qué tipo? Por ejemplo, la banana, ¿más madura o menos madura? ¿Y por qué? Claro, ¿y eso en qué beneficiaba? Perfecto. Bien, entonces no aumenta tanto el índice glucémico una banana más que no está tan madura porque el cuerpo tiene que degradar el almidón que ya fue degradado en una que está bien madura, ¿entienden? Bien. Después hay reducción de las semicelulosas también y de toda la parte de celulosas y otros polisacáridos que justamente estos en qué van a afectar, en qué lo vamos a ver afectado en el producto final. En la firmeza, ¿sí? En la textura, porque va a ser más blanda esa fruta por pérdida de justamente estas estructuras más duras, ¿sí?
Después también va a haber un cambio en la fracción peptídica, ¿sí? Principalmente, en realidad no contienen demasiada... las pectinas va a estar relacionado con el tipo de fruta que sea, ¿sí? Pero también va a haber una disminución, no solo de la cantidad, sino también del peso molecular y del grado de metilación. ¿Se acuerdan que vimos que era determinante para el uso de las pectinas para formar los geles o como espesantes, y eso va a estar determinado justamente por el grado de metilación? Bueno, la madurez de esa fruta también va a estar determinada por justamente el momento en que se madura o cuál es el estado de madurez de esa fruta de la cual se extrae la pectina. En general, vamos a lograr que pase de protopectina insoluble a pectina soluble. Entonces, no solo es importante el contenido de pectinas para el consumo, sino después también para el uso que se le quiera dar tecnológicamente. No es lo mismo la madurez va a estar afectando, digamos, el tipo de pectinas que contenga ese producto, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es tecnológicamente. No solo, fíjense, dijimos por el color, el sabor y la textura, sino también por la presencia de qué tipo de pectinas voy a tener y además de todo el contenido de ácidos, ¿sí? En general disminuye los ácidos, o sea que esto también influye en el sabor. No solo es más dulce porque hay degradación de los hidratos de carbono, sino también porque hay disminución del contenido de ácidos. Entonces, esto también modifica el sabor. Y el contenido también de compuestos volátiles, que esto va a estar modificando aroma y sabor, los dos. Recuerden que siempre que hay algo volátil es lo que logramos sentir con la nariz. Entonces se van a producir sustancias típicas del aroma. Vieron que es distinto el aroma de una fruta madura a de una que no es madura. Va a haber oxidación de terpenos, va a haber hidrólisis de ésteres, ¿sí? Que eso va a generar va a estar relacionado también con la conservación, ¿sí? Va a estar determinado por el tipo de conservación. Y después, si ya se empiezan a producir reacciones de fermentación con la producción de etanol y acetaldehído, ahí ya va a cambiar mucho también ¿vieron cuando se siente como que cuando fermentó la fruta el sabor por la generación de estos dos productos? Entonces, para evitar la aparición de que se empiece a producir la fermentación, es que se conservan en atmósferas protectoras, ¿sí? Porque si ya comienza la fermentación, después viene seguramente la senescencia y va a depender de cuán rápido ocurra esto de las tasas de todas estas reacciones, ¿sí? Después va a haber un cambio también en los compuestos nitrogenados, ¿sí? Va a haber una disminución en general en hojas y frutos, una disminución de los compuestos nitrogenados y el aumento en algunas frutas por la síntesis, en este caso es por la síntesis de enzimas. En general aumentan todas estas enzimas. Fíjense qué tipo de enzimas son. Enzimas que cortan los carbohidratos. Exacto, la mayoría son de los que cortan los carbohidratos. ¿Por qué? ¿Con qué está relacionado? Porque durante la maturación los azúcares que están más complejos se cortan en azúcares más simples. Exacto. Para que se produzca la maduración tiene que ocurrir todas estas reacciones. Entonces, esas enzimas tienen que aumentar.
Lo que también disminuye es los inhibidores, porque también tenemos inhibidores de esas enzimas, entonces esas tienen que disminuir para que se produzca el aumento de la maduración, ¿sí? Para que se produzca la degradación de esos polisacáridos y se produzca la maduración. Entonces hay aumento de esas enzimas y disminución de los inhibidores. ¿Los inhibidores para qué están? Para que no ocurran estas reacciones antes de tiempo, mientras que está creciendo la planta, ¿sí? Y contienen poca cantidad de aminoácidos y aminas, pero también estas van variando durante este proceso de maduración. En cuanto al contenido de vitaminas, recuerden que va a estar muy relacionado con, en general hay pérdidas por oxidación o están afectadas por la luz, ¿sí? No solo por el oxígeno. Entonces, el tratamiento y el cuidado post cosecha va a afectar mucho las vitaminas. El ácido ascórbico aumenta durante la maduración, pero después disminuye durante la conservación porque justamente ocurre esta reacción y perdemos el ácido ascórbico que lo necesitamos como vitamina. Y esto va a estar controlado por la presencia de oxígeno y la temperatura. Y otra de las cuestiones que cambian, que podemos verlo, es los pigmentos, ¿sí? Recuerden entonces que en general los frutos pasan de color verde con presencia de clorofila a colores, ¿sí?, más amarillos, más rojos, más naranjas. Entonces, ¿qué hay? Degradación de las clorofilas y producción y síntesis de los otros pigmentos para que se produzca este cambio de color. En cuanto a los lípidos, ¿qué contenido tiene de lípidos las frutas y verduras en general? Es muy bajo, ¿sí? Pero recuerden, ¿qué le pasa a los lípidos en general, a un ácido graso en general, cuando está en contacto con oxígeno y calor? Se oxida, ¿sí? Se producen las reacciones de enranciamiento. Entonces, la poca cantidad que contenga de estas sustancias pueden producirse las reacciones de enranciamiento. Y recuerden que hay vitaminas que son liposolubles, como por ejemplo la vitamina E, y se va a producir justamente, en este caso, la degradación por la presencia de luz directamente, ¿sí? Esto también va a afectar el aroma y el sabor, además del valor nutricional. Entonces, como a modo de resumen, los cambios durante la maduración van a ser sensorial, ¿sí?, de color, textura y aroma, con las reacciones que vimos. Pérdidas de clorofila, acumulación de otros pigmentos, la textura por la alteración de la composición, la solubilización, ¿sí?, de celulosa y pectinas, la degradación del almidón, todo esto va a afectar la textura. Y acá, ¿qué habría que agregar en cuanto a la textura? Que está acá abajo, pero va también a afectar indirectamente la parte de la textura. Los cambios de carbohidratos en las conformaciones. Sí, eso está, las alteraciones en la composición, estaría ahí adentro, o solubilización de celulosas y pectinas, que dijimos que afectaba la textura también. Ah, la transpiración con la pérdida de agua. Claro, la pérdida de agua, ¿sí? Que eso en realidad va a estar relacionado con esto que hablábamos del metabolismo, por el aumento respiratorio, aumento de la tasa respiratoria, ¿sí? Lo que hace que se produzca más calor y agua, entonces pérdida de esa agua, ¿sí? Entonces, en el metabolismo es el aumento respiratorio, síntesis y producción de etileno. ¿Se acuerdan que cuando se va produciendo la maduración, una baja y la otra sube? Los metabolismos de almidón y de los ácidos grasos y
se alteran toda la regulación de todas estas rutas metabólicas porque justamente ocurren reacciones que hacen que cambie la estructura también, ¿sí? En cuanto al deterioro de calidad, se puede dar por la parte de microorganismos, ¿sí? Puede ser contaminación, producción de toxinas también y formación de sabores y olores desagradables. Toda la parte enzimática que puede producir deterioro de pigmentos, pardeamientos enzimáticos, sabores y olores extraños, pérdida de firmeza y pérdida de la capacidad antioxidante, porque ¿se acuerdan lo que dijimos? Por ejemplo, la vitamina E es una vitamina liposoluble que va a estar degradada si está en malas condiciones y se va a producir el deterioro igual aunque tengamos en buenas condiciones porque llega un momento en que todos estos procesos llevan a la senescencia del fruto. Toda la parte de química puede llevar a deterioro de la calidad por pérdida de nutrientes, enranciamiento, pardeamiento no enzimático y decoloración por reacciones de oxidorreducción, que llegó a la madurez y después todos esos procesos van a seguir ocurriendo hasta la senescencia y físicos por justamente solamente la transpiración y la transpiración en general, que eso va a ocurrir en todos los frutos, o por también el daño por frío, ¿sí? Acá les puse un cuadrito de las enzimas, no para que sepan qué enzima, ¿sí? Espérenme un segundo. ¿Qué enzima va a estar afectando? Sí, sí. No, más o menos tener una idea de qué es lo que pasa, porque las enzimas son muy importantes porque en realidad lo que hacen es acelerar las reacciones, ¿sí? Entonces, no quiero que te sepas, bueno, quizá la peroxidasa es la más conocida, pero por ejemplo, peroxidasa, ¿qué hace? ¿Sí? Desarrollo de sabores y olores extraños. Sí, porque si produce oxidación es como lógico eso, pero lo que más me interesa es que sepan esto, ¿qué modifica? ¿Sí? Una enzima peptídica, por ejemplo, va a modificar textura. ¿Mm? Por eso, no que sepan cada una con cada producción, pero, por ejemplo, las oxidasas, las fenoloxidasas, lo que hacen es oxidar fenoles, te lo dice la palabra igual, ¿sí? ¿Entienden? Entonces mírenlas así, como con ese enfoque. Eh, las lipoxidasas, por eso los nombres justamente además son muy fáciles pero bueno, si no se acuerdan todas, no importa. Pero más o menos sí, ¿entendés? Sí, son más raras esas. Por eso, mírenlas como más que nada el efecto. eh, y bueno, si se acuerdan alguna mejor, pero no es que tienen que saber esto de memoria todas. Estas son bastante sencillas de estudiar porque justamente sabiendo qué es lo que contiene, medio como que la enzima te dice el nombre. Eh, Pero bueno, lo importante acá, aparte de, por eso no es que quiero que sepan el nombre exacto, pero sí que fíjense que hay como una enzima para cada sustancia a destruir, ¿sí? Eh, una enzima que destruye la vitamina C, una enzima que destruye el color, una enzima que destruye y forma aromas desagradables. Entonces, eh, eso es lo importante, que sepan que una vez que el producto fue extraído de la planta, empiezan a ocurrir todas estas reacciones que primero tienen que llegar, si no se logró la madurez en la planta, porque esta se produce muy rápidamente después y no llegaría al mercado, eh, necesitamos que ocurra eso primero. Pero después también se desencadenan un montón de procesos que hacen que ese producto se deteriore, ¿sí? Porque nutricionalmente, fíjense, no tengo polifenoles, no tengo nada de antioxidantes, no tengo vitamina C. Si dejo que ocurra todo esto, no va a ser el producto que es justamente por lo que lo estamos consumiendo. ¿Está? ¿Sí? ¿Está claro? Em, bueno, fíjense todas las enzimas que están relacionadas con la textura, que estas justamente
con los polisacáridos, ¿sí? Bueno, acá algunos ejemplos específicos. Esto es lo que más tan específico no hace falta que se acuerden. Sí, que lo importante es que lo vean relacionándolo con, también esto ayuda un poco la experiencia de como consumidor, ¿sí? ¿Qué se arruina más rápido? ¿Qué se arruina más lento? ¿Y por qué está ocurriendo eso? Fíjense que toda la parte de hojas verdes es muy rápida la tasa de respiración, entonces muy fácil que se termine pudriendo porque justamente pierde mucha agua y muy fácilmente en el agua de superficie se desarrollan los microorganismos para que se produzca el deterioro de todo lo que es hojas verdes, ¿sí? Mirándolo esto más así. Después también en zanahorias, remolachas, cebollas, estos que son más resistentes, puede aparecer otro tipo de daños, como son los daños mecánicos, ¿sí? La aparición de brotes y la pérdida de agua, que esto va a estar quizá afectando, va a estar induciendo después la putrefacción, ¿sí? Bueno, daños por frío, que también sería está relacionado como con un daño más mecánico, ¿sí? Después hay otros, como vieron el brócoli, las alcachofas, el coliflor, que sufren muy rápidamente, principalmente más que nada de coloración. Si hay daño mecánico, obvio, por golpes, eso va a generar un daño en la estructura y posterior deterioro, pero más por algo físico, ¿sí? No por algo químico que está ocurriendo dentro de la planta, o lo que puede inducir también es después reacciones químicas por unión de sustancias que estaban separadas. Esa separación se lograba con la integridad física del fruto. Bueno, esto fíjense que más o menos es lo mismo, ¿sí? Por sobremadurez, pérdida de agua, golpes mecánicos o daños por frío. O sea, estas son las posibles, lo que puede afectar al fruto. Entonces, sabiendo esto, uno evita lo más posible que ocurra, por ejemplo, en una lechuga, sabiendo que la tasa respiratoria es muy alta, va a ocurrir mucho más rápido que en estos otros, ¿sí? Bien. Y finalmente lo que ocurre es la senescencia de ese fruto, ¿sí? Que es la fase que conduce al envejecimiento y la muerte. En ese caso, las frutas, el sabor ya puede llegar a ser insípida o después ya desagradable, ¿sí? Por la generación, por ejemplo, de la proliferación de hongos. Entonces, y se empiezan a producir todas reacciones enzimáticas con la generación de la acción de aldosas, carboxilasas y clorofilasas que hacen cambio en el color, y otras, como las más importantes son las fosfatasas, que producen cambios en el gusto, ¿sí? Y también se producen cambios en el aroma. Vieron, cuando ya la fruta está podrida, ya también lo olemos, no solo se ve, ¿sí? Y hay una degradación mucho mayor de las paredes celulares, entonces la acción de las celulasas y las semicelulasas es muy importante, y la de las pectinasas, o sea, todo lo que formaba la estructura en la senescencia, en el envejecimiento y muerte, son muy aceleradas hasta perder directamente, totalmente la estructura de ese fruto. En cuanto a alteraciones y conservación, recuerden que la alteración de ese producto comienza en el momento en que se hace la extracción de la planta, ¿sí? Ya cuando lo extraigo, ya empieza la alteración por todo esto que vimos, ¿sí? Autólisis, ataques microbianos, pérdida de agua, ¿sí? Golpes, disminución de ácido ascórbico, carotenoides, degradación de almidón, todo lo que vimos, todo eso
lleva también a la generación de madurez, pero también al que se altere, ¿sí? Muy rápidamente el producto por la disminución del contenido de agua y el cambio, ¿sí? Más que hay alto contenido de enzimas presentes, pero recuerden que esto va a estar relacionado con aumento de unas y disminución de otras, ¿sí? No es solo que hay muchas enzimas presentes. Entonces, es imprescindible lo que fuimos viendo. Cuidados en recolección, conservación, para que puedan llegar al mercado en condiciones, ¿sí? Entonces, en cuanto a procedimientos de conservación, va a estar el más fácil, ¿cuál es? La refrigeración, ¿sí? Muchas veces esa refrigeración se puede hacer en condiciones de humedad determinadas para aumentar la conservación. Lo que se hace es con humedad del aire de 80 a 95%, porque lo que queremos evitar es que el agua del fruto pase al ambiente, ¿sí? Entonces, de esta manera la mantenemos el agua adentro, aumentando la humedad afuera. Pero bueno, recuerden que vamos a disminuir todas estas reacciones, pero todas estas modificaciones van a afectar igual desde el punto de vista nutricional y sensorial a ese producto. Y otra es, recuerden, hacer el envasado, ¿sí? En vacío o controlando la disponibilidad de oxígeno, el dióxido de carbono, reduciendo esto del intercambio justamente entre oxígeno y dióxido de carbono que va a estar relacionado con la tasa de respiración de ese producto. Para esto, muchas veces lo que se hace es envasar en atmósferas controladas, ¿sí? Con gases inertes. Puede ser vacío, ¿sí? O a veces que permita la difusión de un determinado gas y que no permite la difusión de otro, ¿sí? Entonces lo que están modificando en ese caso es el intercambio de gases. Y va a estar relacionado también esto con la producción de etileno, ¿sí? Porque si se acumula etileno, esto también va a estar acelerando la maduración y acelerando todo el proceso después de senescencia final del fruto, ¿sí? Que en realidad está relacionado con estás acá, con esto, ¿sí? Si hay aumento del etileno y se me acumula, voy a tener problemas con los productos climatéricos, ¿sí? Porque se me van a madurar a una tasa de maduración mucho mayor. Y llego mucho más rápido a este punto y después ya no tengo el fruto apto para el consumo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, ¿no tienen alguna duda ahora? No, está bien. No. Bueno, mírenlo y nos vemos el martes en la consulta. ¿Sí? Sí. ¿Está bien el martes o...? Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Bien, bueno. Bueno, entonces nos vemos el martes 9:30 por acá. Sí. Para la consulta. Ok. Cualquier duda que tengan, igual si no, nos mandan mensajitos. ¿Sí? Dale. Claro. Bueno, bárbaro, chicas. Chao, nos vemos. Chao. Adiós.